Bien, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Lo primero, pues, es reiterar una disculpa. Hubieron varias cosas que el viernes se salieron un poquito de control, hubo un accidente, no estuvieron parados, una cosa terrible. Y la verdad es que pues ya no tuve oportunidad de estar con ustedes, cosa que en realidad lamento porque el poder platicar con ustedes, particularmente con ustedes, es sumamente agradable. Me llevo muchas cosas, experiencias, preguntas, dudas, y pues realmente me lo perdí. Pero ni hablar, con todo esto les ofrecí que iba a subir una serie de cápsulas, esta es la primera, y vamos a ver si podemos abordar algunas inquietudes que se quedaron en torno al mutuo y ver si podemos concluir con el contrato de arrendamiento en estas cápsulas. En fin, reiterando esta disculpa, y si no tienen inconveniente, que no tendrían como decirme que no, vamos a iniciar con esto. El mutuo. Habíamos acordado ya que el contrato de mutuo es muy parecido, desde luego, al contrato de compraventa, en virtud de que transfieren un dominio. Esto es un tanto debatible a partir de la clasificación que se hace respecto de este contrato. Sin embargo, pues bueno, vamos a considerarlo en su momento y además a dejarlo en cuestiones estrictamente teóricas. Vamos a ver qué es lo que a nosotros nos conviene hacer y cómo hacerlo además. Bien, bajo esta perspectiva, el contrato de mutuo es aquel mediante el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o bien de bienes fungibles al mutuario, quien se obliga desde luego a devolverlos. Es interesante aquí el señalar que es dinero, que aquí es donde está el debate real respecto del mutuo, y por otro lado son bienes fungibles. Recordemos, bienes fungibles son aquellos que se agotan o se extinguen a partir del uso. En fin, bajo este esquema entonces, lo que recibe el mutuario es algo que después debe reponer, pero debe reponer en términos de igualdad, de equidad o bien de equivalencias. Esto es lo interesante. Si hablamos de equivalencias, parece que no hay ningún problema. Recibí unos bienes específicos en propiedad, los dispuse y ahora tengo que devolver los mismos bienes específicos, con algunas reglas y algunas salvedades que ya veremos. Si es dinero, recibí dinero y devuelvo dinero. Punto. Bien, bajo este esquema, este contrato inicialmente se clasifica en mutuo respecto de dinero y mutuo sobre bienes fungibles. Esto es muy superficial al final del día, pero comentábamos estas posibilidades y ahí están. Segundo, ¿qué sucede con el contrato? El contrato también se puede clasificar como un contrato a plazo, un plazo establecido, o bien sin sujeción a plazo. Si tiene un plazo establecido, entonces nos sometemos a estos términos de cumplimiento de obligaciones, términos que ustedes ya conocen. Cada uno se obliga en la forma y términos que aparece que quiso obligarse. Entonces, si tenemos un término fijo y establecido, sobre ese término fijo es sobre el que vamos a realizar la devolución. ¿Ok? El problema será cuando no se fija un plazo, cuando no se fija un momento de cumplimiento. ¿Qué sucede con esto? Bien, nuestra norma federal todavía contempla algunos términos que no quiero decir que son anacrónicos, pero sí que están muy en desuso. Señala que si quien recibe el mutuario es labrador, entonces tiene obligación de restituir en la siguiente cosecha. Es decir, pasamos de un momento al siguiente en términos de naturaleza que nos permite recuperar. ¿Ok? Y debe entregar los mismos bienes o productos, o bien los semejantes. Me parece que sería más adecuado decir los semejantes. ¿Por qué? Porque recuerden que no podemos entregar los mismos ya se agotaron y solo que hubiera una perfecta identidad. Recuerden Aristóteles, este principio de identidad lógico donde decía que solo una cosa es idéntica a sí misma. Si les interesa el tema, vean los segundos analíticos de Aristóteles en un libro que se llama El Organón. Ahí es donde viene esta situación. Bien, ¿qué pasa si no son labradores? Si no son labradores, entonces cuando reciban bienes o frutos por otro título. Seguimos hablando de una situación que no nos debe pasar por alto. Es decir, señalamos un plazo y nos quitamos de problemas. ¿Ok?
Todos los demás casos se sujetan en el caso de la legislación federal, al artículo 2080, me parece que es ese 2080, donde se habla acerca de la viabilidad y las condiciones de pagos o entregas. Bien, eh, la entrega de la cosa se debe realizar en el domicilio donde fue pactado. Esto igual obedece a principios generales de obligaciones. eh, todas las obligaciones se cumplen en el lugar donde fue pactado y a falta de este, en el domicilio del deudor, ¿ok? En el domicilio del deudor. La cosa se debe entregar en el lugar donde se encuentre. Ya hablábamos de los labradores. Cuando obtienen sus nuevas cosechas, bueno, deben entregar donde se encuentren estas nuevas cosechas, ¿sale? Y por último, si el labrador no puede entregar los bienes por la razón que sea, su cosecha no funcionó, lo que sea, entonces debe entregar el valor monetario, un valor monetario, desde luego un valor monetario equivalente. Por lo tanto, si se dan cuenta de todo lo que venimos platicando, es necesario establecer varias cosas y estamos apenas hablando del mutuo simple, el que no tiene un interés pactado. Debemos establecer las condiciones, los tiempos, los lugares. Si se trata de cualidades específicas de determinados bienes, entonces también las cualidades, la forma de su verificación, en fin, todos estos detalles, incluyendo el caso para el cual el mutuario no pudiera devolver los bienes, porque dice la norma, entonces pagará el valor equivalente a la fecha en la que lo recibió. Esto puede situar a nuestro cliente en una posición un tanto de riesgo. ¿Qué pasa si hay una pérdida en ese inter? Pues que la corre el mutuario. Entonces ponemos la sugerencia, desde luego, es poner una cláusula en la cual señalemos, si por algo no puedes entregar, entregarás al valor de mercado. Entregarás al valor determinado en tal lugar a lo que establezca un tercero. Recuerden, estamos hablando de contratos modélicos, la compraventa, y el mutuo se somete en muchos sentidos a este contrato modélico. Bien, con esto me parece que no deberíamos tener mayor problema. ¿Ok? ¿Se puede pactar entrega en moneda extranjera? Sí. Todas las obligaciones se pueden pactar en moneda extranjera, pero el cumplimiento puede ser en moneda nacional al tipo de cambio o cotización le llaman, que exista el día del cumplimiento. ¿Ok? También creo que ahí no deberíamos tener ningún problema. Bueno, después de esto, el siguiente tipo de mutuo que tenemos es un mutuo con interés. Se puede pactar un interés y este interés puede ser de dos tipos. Un interés legal, nos sometemos a lo que dice la norma. En materia civil federal es el 9% anual. En materia local es el 20% anual. En materia mercantil estaba en el 4 y me parece que pasó al 20% también anual. Lo revisaremos con todo gusto. Esto se aplica de manera legal. Si nosotros convenimos algún tipo de interés, puede ser más alto, puede ser más bajo, no pasa nada, pero es necesario pactarlo. ¿Qué sucede cuando es, dice nuestra norma, notoriamente desproporcionado? Bueno, si es notoriamente desproporcionado, entonces el juez tiene facultades para disminuirlo discrecionalmente. Bien. ¿Hay formas para esto? Sí, sí. Regularmente se aplica un 50% adicional a la tasa del interés legal o se establece una media entre el interés civil legal y el interés mercantil. Bueno, algunos lo hacen así. En materia mercantil, el máximo que se puede establecer es el promedio de las tarjetas de crédito a sus tasas anuales. Una tarjeta regularmente anda ahorita entre un 35 y hasta un 80% anual. Ojo con lo que contrata. Bien, se puede, se puede pactar esto sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Si se pacta un interés superior al legal, entonces el deudor se puede liberar pagando el capital y los intereses vencidos, avisando con 2 meses de anticipación al, al, al acreedor, ¿sí? Al mutuario. Bien, esta es apenas una clasificación básica y considero, es
lo más cercano que podemos tener sin meternos en muchos problemas. Hay algunos mutuos que se consideran condicionados, que se consideran garantizados, en fin, pero esto me parece que depende más del tratamiento que se le da que del propio contrato, ¿sí? Establecemos una condición, sí, te voy a prestar siempre y cuando pase tal o cual cosa. Bien, eso pretende resolver, te voy a prestar y me devuelves, a menos que el dólar disminuya, también se puede hacer, y son condicionados. Garantía se puede garantizar de manera prendaria, se puede garantizar de manera hipotecaria, pero seguimos hablando prácticamente del mismo tema, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva, este es el contrato de mutuo. Con este estaríamos cerrando ya el contrato de compraventa y los contratos modélicos de traslación de propiedad. Les decía que el único tema a debate es el mutuo de dinero, porque el dinero, como les comentaba, es una representación, no es el dinero propiamente, es una representación. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos transmitir la propiedad de una representación, porque en teoría no lo tenemos. Esto es lo que respalda el Banco de México. Si ustedes ven sus billetes, dice el Banco de México pagará, punto. Es decir, quien tiene ese dinero es el Banco de México y tenemos una representación de la economía bajo la cual se sostiene nuestro sistema. Por lo tanto, no transmitimos la propiedad, lo que hacemos es decir, te doy la representación de tanto y tú me devuelves la representación de tanto. Este es uno de los grandes problemas. Realmente, dicen los teóricos, eh, Alcalá Zamora, Pierce, dicen que no nos podemos apropiar del dinero, que el dinero debe seguir circulando, que esa es su naturaleza. Ok, es un tanto debatible, sí. Sin embargo, no estoy hablando con filósofos o economistas teóricos, sino estoy hablando con juristas. Para efectos de el trato jurídico, entendemos, como sostiene nuestra norma, que lo que hacemos es trasladar el dominio de una cantidad X en dinero. ¿Ok? Ese es el contrato de mutuo. Primera cápsula, voy a subir por ahí algunas más que tienen que ver con el contrato de arrendamiento. Señores, muchas gracias.